Por tanto, a continuación, en el terreno, en la realidad, yo tengo que conocer mi terreno y colocar la cota de fundación. Entonces, este terreno que lo voy a sacar y luego lo voy a colocar sobre el cimiento, acá hay un peso que está inmiscuido correspondiente a, voy a dibujar más grande, el mismo terreno va a ver que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en su terreno puede ser perfil longitudinal, tengamos algo así, un material granular, que sea un material más fino, y es variable el espesor, y acá puede tener otro material, pongamos con la parte orgánica, que sabe facilitar el cálculo. Por ejemplo, puedo decir que el área va a ser igual a 2 por B2. Como les digo, depende eso un poco de su planta, de su edificación. Desde el punto de vista más fácil y más práctico, es como la planta que les estoy mostrando acá, del edificio de una vivienda de 2 plantitas o 3 plantitas, zapata cuadrada, lo más idóneo. Luego vamos a ver zapatas excéntricas, que le dicen, o zapatas medianeras, que también se denominan, y que en rigor, dependiendo de la situación de su terreno, A2 va a ser igual a B2, va a decir que voy a ser cuadrada. Entonces A2 va a ser igual a la raíz cuadrada del área. Con eso ya tengo en planta, visto en planta, si yo tengo, voy a hacer un pequeño corte. Una vez que entienda este proceso de cálculo, en todas las otras cimentaciones es algo análogo. Quiere decir que es parecido. Cada una tiene sus ciertas particularidades, pero el proceso de cálculo, como estamos haciendo, es algo parecido. Entonces, acá ya tengo en plan llamado B2, que en este caso va a ser igual a 2, y esta otra dimensión que vamos a llamar A2. Acá vamos a llamar esta dimensión de la columna, voy a llamar A1, paralelo a 2, y la otra dimensión de la columna, paralelo a B2, vamos a llamar B1. Entonces acá hemos calculado la planta solamente con la carga N, ¿cierto? Y hemos determinado un área considerando que vamos a aplicar una presión uniforme. Ahora, esta dimensión de esta cimentación ya tenemos acá, ya tiene adoptado que A2 y B2 como A2 es igual adoptado 290. Bueno, ya tengo entonces la dimensión, esto vale 290 por 290. Pero, acuérdese que he obtenido el área con base en la carga NN.
es decir, solamente con la carga normal. Pero ahora tenemos que modificar esta dimensión de mi cimentación. Pasamos al punto 2 y verificamos la presión al suelo. ¿Cómo? Bueno, fíjense acá la figurita que estoy mostrando, donde tengo A2, B2, la carga N, el momento en X, que es en la dirección del eje X, el momento en Y, que está en la dirección del eje Y. El vector, eso quiero que me entiendan, el vector del momento, por ejemplo, momento en X, el vector del momento está en la dirección del eje Y, ¿cierto? Las reglas de la mano derecha. El vector del momento en Y está en la dirección del eje X, ¿cierto? ¿Por qué tiene que tomar en cuenta eso? Es para poder valorar los momentos de inercia. Entonces, ¿de dónde nace esta ecuación que usted está viendo de la presión? Recordemos que vamos a hacer la superposición para hallar la ecuación de la presión en los 4 vértices del cimiento. Es una superposición de una presión de compresión, voy a llamar así compresión, más menos una ecuación por la flexión que hemos calculado y que conocemos dado por la teoría de Navier. Entonces, si usted se da cuenta, la presión que voy a transmitir va a ser igual. Acá, en la carga N solamente, ya no voy a usar la mayorada, dividido el área. Voy a colocar A2 por B2. Más, menos. El momento en la dirección X, ¿cierto? Por tanto, el vector del momento en la dirección X es paralelo al eje Y. Entonces, acá tenemos que X es la distancia de la línea neutra a las fibras más alejadas, dividido el momento de inercia con respecto al eje Y. Les recuerdo, acuérdense, por las reglas de la mano derecha, la dirección del momento M sub X está su vector o en la dirección del eje Y. Entonces, con respecto a ese eje, tengo que tomar el momento de inercia, más menos el momento Y por la distancia de la línea neutra, vale decir del eje X a los dos bordes del eje Y, dividido el momento de inercia con respecto al eje X, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a llegar a esta ecuación que usted está viendo? Simplemente el momento de inercia con respecto al eje Y, aquí es igual. Estamos tomando el momento de inercia con respecto a este eje Y. Sería B2 por A2 al cubo, es la altura, partido por 12. Y la distancia X va a ser igual, en este caso es A2 dividido 2, ¿no? Y el momento de inercia con respecto al eje Y, el momento de inercia en la ecuación y A2, vamos a llegar a esa ecuación que usted está viendo
que va a ser la presión, va a ser igual a la carga N dividido a 2 por V2 más menos este 12 se simplifica con este 2 y por tanto pues queda 6 veces el momento en X dividido V2 por A2 al cubo, ¿no? Al cuadrado. Se simplifica este 2 con este 2, entonces me queda cuadrado. Más o menos 6 veces el momento en Y, momento sub Y, dividido a 2 con, si vamos a tener más, tendría que ser sigma 1, tendremos sigma 2, vamos a llamar a más menos, voy a tener sigma 3, por ejemplo, va a ser menos más, y sigma 4, por ejemplo, va a ser menos. La idea que ¿cuál es? La idea es, teniendo el cimiento, lo voy a dibujar acá, los ejes tenemos que estar marcando acá X, este es el eje Y. Entonces, debajo del diagrama o debajo del cimiento voy a tener este diagrama de presiones. Voy a dibujarlo más abajo. Para que entren todos los... Vamos a tener algo así. ¿Cierto? Y tendremos las presiones, por ejemplo, que es el sigma 1. Esta será sigma 2. Sigma 3. Sigma 4. No van a ser iguales. Pues voy a obtener un diagrama de presiones que se está generando al suelo. Tiene que ser sigma 1, por lo general, menor a sigma del terreno. De manera tal que vamos a aplicar una presión que va a ser menor a la resistente del suelo. Y en general, podemos decir que sigma 1, sigma 2, sigma 3, y sigma 4 tienen que ser 1 mayor a 0, quiere decir que positivo compresión, negativo tracción, y tienen que ser menor a la resistencia del terreno. ¿Qué ocurre
Por ejemplo, si sigma 4 me da negativo, quiere decir que, por ejemplo, estaríamos de esta manera. Si me da sigma 4 negativo, me estaría indicando que la parte, el vértice se va a levantar. Entonces mi diagrama de presiones vendría a darnos algo así. Lo estoy dibujando con color verde para que ustedes diferencien. Entonces el tener esta presión sigma 4 negativa me indica que este vértice está levantando, es un ideal de que está traccionando al suelo porque no lo está estirando al suelo, pero lo que me va a generar es una distorsión a la columna. Entonces eso tenemos que evitar, ¿cierto? Pues tiene que tener todo positivo, que es y con presión todas, pero también tienen que ser menor a la resistencia del terreno, fundamentalmente la mayor presión, sigma 1, porque también si sigma 1 es mayor que la presión del terreno, se va a hundir. Pues también me va a generar una rotación a la columna. Pues acá lo que hemos obtenido, ahí, tienen ahí la ecuación general, ¿cierto? Y ahí está el momento de inercia. Como es cuadrada, es mucho más factible. Vale decir, es mucho más sencillo. Acá estamos teniendo que la tensión del terreno, ahí está la ecuación, 2,9 al cuadrado, el momento de inercia es 2,9 a la cuarta partido por 12, y tenemos el diagrama de presiones. Acá no está bien dibujado el diagrama de presiones, pero es simplemente demostrativo, porque como estamos comprimiendo acá, sigma 1 bendice este valor, y en este otro valor más pequeño tendríamos los 4 valores. Fíjense que acá sigma 1 está dándome 21.28. Yo tengo que la resistencia de mi terreno es 20 toneladas metro cuadrado. Por tanto, esto me dice que tengo que redimensionar. Es decir, tengo que modificar la dimensión en planta. Esto es clave en general, esta verificación. ¿Para qué? Para evitar que haya problemas a futuro de los esfuerzos, porque han visto, cuando hemos construido inicialmente, su cimiento está así. Recién cuando construya toda la estructura, recién se va a transmitir los esfuerzos que usted ha predicho y ha calculado. Entonces, en este caso, me muestra que la presión sigma 1 es mayor que la que puede resistir al suelo y por tanto hay que redimensionar. En este caso, eso hace de que amplíe el ancho a 2. ¿Por qué? Porque tengo que de alguna manera minorar la presión sigma 1 y amplíe también la dimensión sigma 3. Estamos entonces modificando las dimensiones en planta de la zapata por las acciones de los momentos. Entonces eso, acuérdese, hemos sacado primerito solamente con la carga normal y luego he considerado el efecto de la carga de los momentos, ¿no? Entonces acá tenemos que redimensionar a la pieza porque la presión sigma 1 es mayor que la presión sigma del terreno. Y uno tiene que aumentar a 290 las dimensiones. Depende, como el sigma, el momento mx es el que me está generando una gran presión. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros datos, fíjense, mx es 7,5 y my es 6,5. Entonces, no están tan alejados los dos valores, por eso que cambio
las dos dimensiones. A2 va a ser 3,2 y B2 va a ser 3. Entonces de ahí vuelvo a verificar. Calculo el momento de inercia con sentido. Este es MX y este es MY. ¿Cierto? Y la carga normal está con este sentido. Es la carga N que actúa. Entonces, como el vector del momento MX, acuérdense, si esta es la dirección del momento MX, el vector está en este sentido. La mano de la regla de mano derecha, algo así, ¿cierto? Entonces, este vector está en la dirección del eje Y, por eso que tomo la inercia con respecto al eje Y. Y el momento en Y, que es en este sentido, ¿cierto? El vector momento estaría en esta dirección, ¿cierto? Entonces el vector momento es el que me da la dirección para tomar el momento de inercia. Entonces ahí están acá, en este caso este es 3,2, está también mi dibujo, y esto es 3. Bueno, y entonces de ahí podemos volver a calcular, ahí tienen los momentos de inercia, y reemplazamos en la ecuación. 150 es la carga que estamos transmitiendo por la columna, el momento 7,5, ahora como es X la distancia de la línea neutra, la fibra más alejada va a ser 3,2 partido por 2, el momento de inercia con respecto al eje, acá el eje Y, y acá tengo el momento con respecto al eje Y, que va a ser el momento de inercia con respecto al eje X, por eso es 7,2. La distancia, como 3 es B2, entonces va a ser 1,5. Calculamos las presiones. La presión máxima y la presión mínima, fíjense, ahora es 18 y 12. Entonces ahora tenemos que las presiones al terreno van a ser menores. Bueno, y tengo entonces que la siguiente figurita, ya tengo entonces ya definido en planta el área. Está más clara ahora el área, ya conocemos el área, donde cumple tanto para la carga normal como el efecto de los momentos. Entonces A1 tenemos ahora, vamos a dar la altura, pasamos al punto 3. Hemos dicho el punto 2 era la verificación de la presión al suelo. Punto 3 es el cálculo de la altura del cimiento, que llamaremos H. Ahora, hay dos ecuaciones con las cuales vamos a tener una altura mínima y una altura máxima para absorber la tensión de corte por puzonamiento y para absorber las tensiones de corte por el efecto de la flexión, ¿cierto? Las ecuaciones son las siguientes. H tiene que ser mayor o igual que A2 menos A1 sobre 4. Y también H tiene que ser
mayor o igual que B2 menos B1 sobre 4. Esta ecuación me está dando para calcular la altura mínima que deberíamos dar al cimiento, la cual no vale la pena adoptar este valor. Siempre tenemos que adoptar un valor mayor. Y la otra ecuación que me es muy útil considerando la altura del talón, H tiene que ser, en realidad acá tiene que ser mayor. Mayor. No igual, mayor siempre. Bueno, y esta tiene que ser menor, y acá sí es igual, a D sub 0, que es la altura del talón, más, por ejemplo, B2, ya vamos a indicar menos C2 dividido 2 por la tangente de beta. Y lo mismo vamos a tener, ahí está la ecuación, H mayor y H adoptando el de mínimo que es 0.25, beta hemos dicho es la pendiente del vertido, no pueden ser muy fluidos, si no, no se va a poder colocar, tiene que ser más o menos algo más secos, ¿no? Y la altura H va a ser esta altura, ¿verdad? D sub 0, que yo le llamo altura de talón, que es la alturita que tiene que tener el cimiento y que de acuerdo a la norma boliviana es 25 centímetros que tiene que tener, no puede ser menos. Entonces, ¿qué es C2? Pues voy a dibujar en planta a nuestro cimiento, lo voy a hacer cuadrada, bueno, mejor rectangular. Ahí está el eje. Los 2,5 centímetros de apoyo para el encofrado de la columna. Entonces las dimensiones son las siguientes. Esta distancia llamaremos B2. Esta distancia es B1, o digo, esta distancia es A2. Esta distancia es B1. Esta distancia va a ser A1. Y entonces, sumándole el valor de los apoyitos, esto va a ser la distancia que vamos a llamar C1. Esto va a ser la distancia que corresponde a C2. Más 5 centímetros. Y C2
va a ser igual a B1, el ancho de la columna, más 5 centímetros. Bueno, entonces ya tenemos las dimensiones y fíjense acá el ejemplo. Tengo acá 1.18 y por casualidad hago lo mismo 1.18. Ahora la casualidad, por si acaso les digo. Entonces tengo acá, voy a tener los valores muy próximos a estas alturas. De esa manera me aseguro de que no voy a tener problemas de un redimensionamiento de la altura, pero igual tengo que verificar corte y punzonamiento. Eso no lo puede dejar de verificar, así que eso tomarlo en cuenta. Ahora, quiere decir que ya habiendo adoptado la altura de las dimensiones, nos vamos a tener ya ahora la cimentación completa. Es decir, ahora podemos decir que ya tengo la geometría de mi zapato. Voy a dibujar voy a tener algo así. Voy a colocar valores y vale 3,20. Tenemos algo así, este es B2, vale 3. Vamos a tener la altura H va a ser igual a 1,10 metros y tengo la altura del talón, que eso sí conocemos por norma, nos imponen que esto sea, hay que saber sacar. Acá no hemos simplemente obtenido y verificado las presiones al terreno y hemos obtenido la planta y la altura hemos obtenido con base en que no falle por corte y punzonamiento. Bueno, ok, hasta acá tenemos la geometría. Ahora pasamos al punto 4. En el punto 4 vamos a entrar a calcular cálculo de solicitaciones. Fíjense acá, llamaremos cálculo de solicitaciones. Cálculo de solicitaciones. Solicitaciones. Viendo paso por paso. Posteriormente, corte y punzonamiento. Para calcular el momento flector, ¿cómo vamos a ver? Fíjense que acá estoy mostrándoles un dibujito en el que tengo A2
B2, y lo que vamos a asumir es que yo voy a tener una reacción uniforme del terreno. ¿Cuánto va a valer esa reacción primeramente? La reacción del terreno va a ser igual a la carga N dividido a 2 por V2. ¿Cuánto es entonces en este caso? Vendría a ser 150, ahí está, fíjense, dividido el A2 por B2. Me está dando la reacción del suelo que voy a considerar es de 15,625, pues tengo más toneladas sobre metro cuadrado. ¿Cómo vamos a colocar nuestra modelación? ¿Cómo va a ser nuestra modelación? Tengo acá vamos a realzar siempre el esquemita para que entendamos. Colocamos nuestro eje. La columna, dibujemos en planta. Entonces esto es 3 metros. Coloquemos acá. B2 igual a 3 metros. Esto es A2 igual a 3.20, ¿cierto? Y acá estamos llamando la columna A1. Acá tengo A1 es 0.50 y B1 que es 0.30, ¿no? Ok, entonces vamos a considerar que voy a tener una reacción del terreno o como estamos transmitiendo una presión, valor, la carga dividido el área en planta. Acá el peso propio no lo consideramos porque no genera esfuerzos, porque está sobre el terreno, sobre el mismo cimiento. Entonces calculamos una reacción uniforme debido a la carga dividido el área. Ahora, ok, vamos a quedar acá y fíjense, ahí está 3,2, 3 de ancho B, y tengo un eje 1 que he llamado y un eje 2, 2, 1, 1. Tengo dos líneas, una línea en color rojo que es paralelo al eje 1, 1 y una línea color azul o celeste paralelo al eje 2, 2. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo voy a calcular la reacción o el momento? Hemos dicho y nos has recomendado que calculemos los momentos flectores a una distancia E del muro o de la columna que teníamos, y estoy rayando acá en color verde para tomar el momento. Esta distancia que estoy colocando en color verde, hemos dicho que es E1, y que valía cuando es columna de hormigón y cimiento de hormigón, vale 0,15 de A1. Si esto es
eje color rojo que hemos visto en la pantalla. Ahora, ¿cómo es que voy a calcular el momento? Recuerden que actúa la reacción sigma de abajo hacia arriba. Están las flechitas dirigidas en este sentido. Voy a obtener de esta área que voy a churar en color verde y vamos a sacar un vector. Esa fuerza que va a actuar en este punto y que recordemos el concepto de momento. El momento es igual a la fuerza por el brazo de palanca. Ahora, si yo llamo este F, y el brazo de palanca va a ser esta distancia. F sale del centro de gravedad del área que está con una cruz. Y D es la distancia de la dirección de F y el eje en color verde. Ese es D. Bueno, entonces me está generando un momento. Pero nosotros tenemos que colocar en función de la reacción del suelo y además vamos a mayorar este momento. ¿Cómo vamos a mayorar? Voy a llamar M sub D porque va a estar mayorado, que va a ser igual a gamma sub F, que tenemos el coeficiente de mayoración que es 1.6 por la fuerza por el brazo de palanca. Ahora, ¿cómo vamos a calcular estos términos? M sub D es igual gamma F, la fuerza. Recordemos, tensión es igual o presión, fuerza dividido el área. Por tanto, tengo la tensión y la sección del suelo que actúa en esta área y voy a calcular el área. El área que va a ser este ancho por esta longitud que está paralelo a A2 por el ancho B2. Entonces, esta longitud ¿a qué es igual? Fíjense, es A2 menos A1 sobre 2, A2 menos A1 sobre 2, vendría a ser la mitad de acá hasta acá de la línea roja. Menos A1 sobre 2. De acá hasta acá. Entonces voy a sumarle este valor más E1 para tener la distancia y todo este ancho donde está la línea verde, E1 más E1, ¿no? Por B2. Entonces, tensión por área, fuerza, por D. D es la distancia de la línea verde a la dirección donde actúa la fuerza F. Entonces va a ser la mitad de esta distancia. Entonces, por 1/2 de la distancia A2 menos A1 todo sobre 2 más E1.
Entonces me queda el momento mayorado. Voy a llamar el eje 1, 1. Voy a colocar con color verde. Eje 1, 1, para que coincida con el gráfico que tenemos en la pantalla, que les voy a mostrar enseguida. El momento mayorado va a ser igual a gamma F por sigma por B2 sobre 2 y todo multiplicado por A2 menos A1 sobre 2 más E1 y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces este sería el momento con respecto al eje 1, 1. Ahí está acá. Entonces el momento con respecto al eje 1, 1 es con respecto a este eje. Y el momento con respecto al eje 2, 2 va a ser con respecto a este eje. Y acá va a ser diferente porque estamos acá multiplicando por A1, que es 0,50, y acá es 0,30, que es el ancho B1. Entonces fíjense que he calculado los momentos que actúan en estos sentidos. Ahora, la pregunta es, acá, con estos momentos, por ejemplo, el momento respecto al eje 1, 1, ¿cómo tiene que ir la armadura? A ver, si el momento está actuando, voy a dibujar con un vectorcito, algo así, en esta forma. El momento MD1. Si esto está flexándose en este sentido, la armadura, ¿cómo tiene que ir? La armadura tiene que ir en esta dirección. Para el momento con respecto al eje 2, 2, la armadura tiene que ir perpendicular a ese eje. Acuérdenselo. Entonces, si yo estoy tomando momento con respecto al eje 1, 1, mi armadura tiene que ir perpendicular al eje 1, 1. Si estoy tomando momento con respecto al eje 2, 2, mi armadura tiene que ir perpendicular al eje 2, 2. Eso es que tiene que acordarse bien y saber bien. ¿Por qué? Yo les recomiendo, dado que usted va a colocar las armaduras cuando haga sus planitos y entregue de un proyecto X ese trabajo. Entonces, si usted la pela en colocar la armadura, ahí estamos complicados. Usted va a ser el responsable. Entonces, fíjense aquel momento que me da para aclarar es 1,6 el coeficiente gamma sub F y en realidad 150 dividido 3,2 podríamos colocar acá 15,625 dividido 2 multiplicado por 3, ¿cierto? Simplemente como está multiplicado acá, este sigma es en realidad es n dividido a 2 por B2. Entonces este B2 se está simplificando con este B2, por eso acá no está el B2. Pero si no, calcula simplemente con este sigma, coloca B2 y lo divide, es lo mismo, ¿no? Le tiene que dar el mismo valor. Entonces de ahí nace que esta presión del terreno es este valor. Bueno, y el momento M2 va a ser lo mismo. El momento con respecto a este eje, que está en color azul, puede ser como un eje, por ejemplo
acá que voy a dibujar de esta manera el eje 2, 2, 2, el momento sub D respecto al eje 2, 2, 2 va a ser igual gamma F por sigma por A2, porque este es el área, nos va a ser A2 sobre 2 y multiplica B2 menos B1 sobre 2 más 1 2, ¿no? Pues es diferente al 1 porque fíjense 0,15 por el ancho A1, 0,15 por el ancho B1 y todo esto elevado al cuadrado. Ahora fíjense, hasta acá hemos calculado el momento. ¿Cómo vamos a calcular y vamos a colocar la armadura? Hemos calculado el momento. También los va a encontrar, ya sea en los apuntes de Ingeniero Muñoz seguramente, o en el libro de Jiménez Montoya. Ahí están estas ecuaciones. Yo no me he inventado nada. Lo que quiero es que entiendan que ya esta parte de la temática de fundaciones y cálculo de cimentaciones, hay una filosofía en la cual pues dicen que ustedes solamente van a ver en fundaciones hasta la valoración de las solicitaciones y ya no el cálculo de la armadura. Pero sí a mí me interesaría que ustedes, yo les voy a dar de todas maneras cómo tiene que ir la armadura y cómo podrían calcular, y luego lo van a reforzar su estudio cuando ya acaben de ver todo lo que es hormigón armado. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? Hay un valor mu que se llama, que es igual al momento mayorado, ahí está la ecuación, dividido el FCD, ya les voy a decir qué es, por B es el ancho y por D, que es la altura útil, E2 al cuadrado. ¿Cuál es esa altura? Hemos dicho que yo tenía esta altura esa vamos a llamar la altura H, ¿cierto? Y la altura D va a ser la altura donde vamos a colocar la armadura y vamos a darle un pequeño revestimiento. Hemos dicho que en fundaciones el revestimiento varía de 5 a 7 centímetros. Entonces D va a ser la diferencia entre H menos el revestimiento. Si tengo en este caso, hemos dicho que H valía 110 y acaba ahí la armadura, coloquemos que el revestimiento vale 5 centímetros. Entonces, la altura de va a ser la diferencia 5 centímetros, sería 5, 1.1 menos los 5 centímetros. Entonces la altura D valdría en este caso 1
coma 0,5. ¿No? Entonces de el FCD va a ser igual al FCK dividido el gamma sub C. Con este valor de mu, el momento mayorado, es la altura útil, D va a ser el ancho. Si yo tengo D acá, estoy calculando la armadura, por ejemplo, con el respecto al eje 1,1, B va a ser B2. Si estoy calculando la armadura para el eje 2,2, E va a ser A2. Sí, es el, vamos a decir, va a ser la longitud paralela al eje. Y entonces calculamos un W que va a ser igual a esta ecuación también está en el libro de Jiménez Montoya y que solamente es utilizado en cimentaciones. 1 más mu. Bueno, entonces con esta ecuación de W calculamos la fuerza mecánica, que se la simboliza como U mayúscula sub S. Y esto va a ser igual a W por B por D por el FCD. ¿Cierto? Y ahí están los cálculos. Ahora, para calcular la armadura, la fuerza mecánica, U sub S, es igual al área necesaria de armadura, A sub S, por el F y D. El valor del F y D, acá lo voy a escribir, va a ser igual al F y K dividido gamma sub S. Por eso que dentro de los datos que tenía usted al inicio, decíamos que habían el coeficiente de mayoración gamma sub F y los coeficientes de minoración gamma sub C y gamma sub S. Bueno, entonces de acá, de esta ecuación, de la fuerza mecánica al área de acero por el acero minorado, despejamos y voy a obtener la armadura. A sub S, que va a ser igual a la fuerza mecánica dividido el F y D. Fíjense acá todo lo que hemos comentado. El momento era el momento, acá están los momentos, el momento con respecto al eje 1,1 es 76,15, con respecto al eje 2,2 es 77, ¿por qué sale más este momento? Porque tenemos más área, ¿cierto? Es 3,2, en cambio respecto al eje 1,1 la longitud es 3, entonces es menor área. Entonces de ahí, acá usted ve la armadura, acá está al cuadrado por el ancho B. Calculamos el W y calculo la fuerza mecánica, que está el F y D es igual 5100 dividido a 1,15 y obtenemos en kilogramos centímetro cuadrado 4, en serio esto tendría que ser en toneladas, ¿no? Esto es kilonewton dividido 1000. Pero obtengo el F y D
4,435 toneladas sobre centímetro cuadrado, y la fuerza mecánica va a ser 100,94. Acuérdense que la fuerza mecánica, este valor, tiene que darme siempre en, por ejemplo, toneladas. Entonces, si esta es tonelada, lo que estoy haciendo acá es colocar en tonelada dividido centímetros cuadrados. Entonces, el A sub S me va a dar en centímetros cuadrados que necesito de armadura. Ahí está. Simplemente el FID 100,94 dividido 4,435. Ahí está, 100,94 dividido 4,435 me da 22,79. Ahora acá, esto ya es calcular la armadura. Por ejemplo, ¿cómo vamos a calcular? Si acá me ha dado, la armadura me ha dado acá, a su vez es igual a 22,79 centímetros cuadrados ¿De dónde nace la armadura? Bueno, hay tablas en las que les da, pues si usted puede calcular también, un redondo del 12, o sea, como 12 milímetros. Si usted hace pi por diámetro cuadrado sobre 4, le va a dar un redondo del 12, tiene un área, su área de este va a ser 1,13 centímetros cuadrados, ¿no? 1,2 si quiere, inverso al cuadrado, 3,1416 por dividido 4 me da 1,13, ¿no? Entonces el área de una barra de acero, su área de su sección transversal es 1,13 centímetros cuadrados. Entonces, para calcular el número de barras, va a ser, por ejemplo, dividir 22,79 dividido entre 1,13. Entonces, ¿cuánto le da? 22,79, 1,13 dividido, me da 20. Esto da el valor de 20,197. Entonces sería el número de barras. Entonces puedo obtener, adopto, por decirles, puedo adoptar 21 barras. En este caso estoy adoptando 20 barras. Entonces, en el ancho, como el momento es, a ver, el momento que estoy tomando es con respecto al eje 1,1, el momento está en este sentido. Y entonces, ¿cómo voy a calcular el número de barras? El número de barras se calcula así. Como esta es la zapata, vista en planta, esto es 3,
y esto es 3,2, ¿cierto? Y tengo los ejes. Este eje, imaginaos el eje 1, 1. Entonces, S va a ser igual a B menos 0,5 o 0,1 dividido N menos 1. B va a ser el ancho, porque las barras de acero tienen que venir en este sentido, así. Porque estoy calculando con respecto al eje 1, 1. Entonces el ancho B va a ser 3, 0,1 es porque es 5 centímetros acá, 5 centímetros a este otro lado. Entonces me da 0,1 es ese valor, ¿cierto? Y N es el número de barras menos 1. Entonces, esta es la separación que tienen que tener las barras. Los voy a tener acá, por ejemplo. 3 menos 0,1, 15, 3. Los voy a decir, voy a colocar redondos del 12 cada 15 centímetros. Metro. Entonces luego los centímetros va a ser cada 15. Ahí nace el valor que usted está viendo en la pantalla. Redondos cada 15. Lo mismo se hace para el otro eje. Y entonces la armadura, acuérdese que las armaduras tienen que ir, este es del eje 1, 1 y del eje 2, 2, si este es el eje 2. El eje 2, 2. Las armaduras voy a colocar en color verde y aquí en ese sentido. Así. Entonces podemos indicar acá cuánto nos está dando. Redondos del 12 cada 15,5. Usted indica así. Redondos del 12 un poco más separados cada 15,5. 15,5 centímetros. Y en el otro sentido nos marcamos, por ejemplo acá, solamente los rojitos, y tengo redondos del 12 cada 15 centímetros. Así. Pues ahí tienen las dos armaduras que se tienen que colocar, ¿no? Como os he dicho, vamos al punto 5. El punto 5 es la verificación, corte y fusionamiento. La verificación de corte tiene que, no porque le haya dado la altura, tiene la certeza de que no puede fallar. Hay que verificar, usted tiene que tener la certeza y tiene que demostrar que ese cálculo está correcto, que lo que usted ha adoptado está bien, que no es porque a ojímetro, acá no hay nada de ojímetros, acá hay cálculos que se demuestran ingenierilmente, no hay valores que no tienen que adoptarse sin tener un respaldo o alguna consideración que se tiene que dar. Eso yo les recomiendo y eso tienen que hacerlo así, no es otra. Acostúmbrese, es como en sus exámenes, me ponen valores y si yo no sé de dónde sale o no me indica dónde,
Para mí, no entiendo. ¿Usted es mago o tiene una bola de cristal? Si no, no se puede determinar de dónde sacar. Entonces, volviendo al tema, ¿qué tengo que ver? Primeramente, tengo que verificar si mi cimiento tiene comportamiento rígido o flexible. Para ello, ¿qué es lo que tengo que realizar? Tengo que verificar lo que hemos dicho en la normativa por consideraciones. Que el volado B sea menor o igual que 2H, entonces mi cimiento considero rígido. Ahora, si el volado B es mayor que 2H, el cimiento es flexible. Lo primero que tengo que hacer es esta consideración, ver cuál va a ser el comportamiento de mi cimiento, flexible o rígido. Para ambos la verificación es la misma, para ambas cimentaciones. Bueno, entonces acá, ¿qué tengo que, o cómo voy a hacer la verificación por corte? Lo primero que tenemos que ver, luego vamos a ver del ejercicio, cómo lo vamos a calcular. Entonces, el corte se verifica, ya sea flexible, vale decir, si el volado, ¿qué es lo que voy a hacer para verificar el corte en el cimiento? Yo tengo todas las dimensiones que requiero. Ahora, me dice que para verificar el corte lo tengo que realizar en un plano a la distancia de desde el paramento de la columna, es decir, desde acá de la columna hasta donde dé el valor D. Vamos a dibujar acá. Entonces, como tengo este D, conozco este D. Y lo que tengo que ver es este plano. Voy a llamar esta altura desde donde toca el eje con la inclinación del cimiento hasta el punto donde está la armadura, que le vamos a llamar a esa altura D1. Entonces quiero mostrarles esa dimensión. En la teoría, acá. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? El corte se supone que es debido a la reacción del suelo. Esta carga uniformemente repartida es como de una viga la fuerza cortante. Acá voy a tener la fuerza de corte que vamos a llamar B sub D. Bueno, pues para eso voy a calcular esta área que estoy achurando. El corte, ¿cómo determinamos? La fuerza de corte de sub D es igual al coeficiente de mayoración por la tensión por el área. Esta tensión
o presión que actúa como reacción del suelo hacia el cimiento es la que conocemos. ¿En qué área actúa? Es en el área que estamos hechurando. Entonces, esta distancia tengo que conocer el área. Este ancho va a ser desde acá hasta acá, es desde el borde de la columna hasta el borde del cimiento, vale A2 menos A1 sobre 2, ¿cierto? De acá hasta acá. Y le voy a quitar menos esta distancia D. Entonces esta dimensión es esta. Y multiplicamos por el ancho B2. Entonces toda esta magnitud, el largo por el ancho, es el área. Tensión por área, fuerza. Entonces de ahí nace la ecuación que usted está viendo, concreto. Va a decir que la fuerza de corte último del concreto que resiste y que está en función de la resistencia al corte de acuerdo al tipo de hormigón va a ser igual a esta altura de 1 a la altura de 1 por el ancho B2 por el FCB. El FCB es la resistencia al corte de mi hormigón. Y el FCB, si ahí se fijan, algunos indican 0,55, 0,50. En general se emplea 0,50 veces la raíz cuadrada del FCD. ¿Qué quiere decir? Este FCD, por favor, acuérdense, tiene que estar en kilogramo sobre centímetro cuadrado. No introduzca en otra unidad, le va a salir cualquier cosa. Usted introduce en kilogramo centímetro cuadrado y este coeficiente está con este coeficiente justamente para esa unidad. Y recién el valor que usted obtenga como resultado, transfórmelo a tonelada metro cuadrado o kilonewton metro cuadrado. Pero cuando ya ha obtenido el valor resultado. Entonces, hasta acá, y tenemos que verificar que cumpla siempre lo siguiente. Esta es la acción externa, es menor que la acción interna que puede soportar mi concreto. C sub U. Bueno, pues esa sería la verificación a corte. Vayamos al 4.2 y tenemos la verificación a puzonamiento. Volado menor o igual que 2H, o si el volado es mayor que 2H, en el caso de cimiento flexible. En el caso del cimiento rígido, fíjense que voy a tomar en cuenta esta área como un trapecio. Ya les voy a indicar cómo es qué es lo que tenemos que hacer. Y en el caso de tener un cimiento flexible, voy a calcular una línea punteada que va a ser una área con una superficie perimetral. A ver, el corte hemos visto que verificamos en este plano. Este plano, esta área, tiene una fuerza, porque tensión por área me da una fuerza que resiste esta área corte.
que tiene que resistir a la acción que actúa debido a la carga uniformemente repartida debajo del cimiento. El pulsionamiento son dos casos. En el caso flexible se considera como que tenemos dentro de esta área achurada. Ahora, ¿cómo vamos a calcular? Primeramente vamos para el caso, en el caso tenemos acá dos condiciones, si el volado es menor o igual que 2H, o si el volado es menor o igual que 2H. Bien, acá coloquemos la altura. La altura H. Y esta es la altura que hemos calculado en el caso del momento flector. Y se dice que se tiene que verificar el corte por pulsionamiento a una distancia de medios. Entonces esta distancia va a ser de medios. Y tengo entonces acá una altura que corresponde a D1. Bueno, ahora, lo mismo que hace rato, entonces esta área me interesa conocer porque el cortante por pulsionamiento vamos a valorar en este plano y le llamaremos B de P, mayorado por pulsionamiento, ¿no? Recordemos que esto es B2. Entonces el corte por pulsionamiento, entonces el área va a ser el área que está cachurado en planta, donde actúa la tensión. Entonces voy a tener que calcular esta longitud multiplicado por B2. Entonces tenemos B de P es igual gamma F, la tensión que conocemos, el área. Esta distancia sería, a ver, desde acá, el cortante por pulsionamiento vamos a verificar en esta longitud, que voy a colocar en color azul. En esta longitud, que llamaremos AB. Y vamos a calcular lo que les he mostrado, el área trapezoidal. ¿Cierto? Esta área trapezoidal que es así. Entonces el área trapezoidal aquí es igual. Este va a ser, este es B1 de medios D. Entonces sería este B1 más D. ¿Cierto? Esta longitud. Y este ancho sería B2. Y esta distancia, que sería la altura, va a ser igual a que esta altura es del trapecio, es igual base menor B1 más D
base mayor más B2 por la altura H. H asterisco dividido 2, ¿no? Ese sería. Pues acá eso vamos a calcular. Acá tengo B1, B2, pero H en este caso va a ser esta distancia vendría a ser A2 menos A1 sobre 2 menos de medios, ¿cierto? Entonces tendría, a ver, el área va a ser B1 más D más B2 más B2 y multiplicaríamos por H. H sería A2 A2 menos A1 menos D y todo sobre 2. Y todo esto estaríamos divididos entre 2. Entonces este 2 baja abajo y tenemos lo siguiente, la siguiente ecuación. B sub dp va a ser igual gamma f por sigma, y este 2 lo paso para acá abajo y tengo mi ecuación de la siguiente manera. B1 más B más B2 multiplicado por A2 menos A1 menos D y todo dividido entre 4. Entonces sería el cortante debido a la reacción del suelo, que está sigma, y el cortante del concreto último por fusionamiento. Entonces acá tenemos que tomar en cuenta el valor será igual. Fíjense ahora en mi gráfico que tengo que el llamado, voy a cambiarle en vez de 1 de 2, para que no se confundan, este es de 2. Entonces tengo 2 veces la resistencia al corte C sub B de mi concreto multiplicado. Esta longitud, ¿cuánto vale? B1 más D. Entonces esa longitud es B1 más D. Y la altura es esta altura. Esta altura que es D2 por D2. Nos verifico, debe cumplirse siempre, verifico, que el cortante de T sea menor que el cortante que resiste mi concreto último BDUP. Bueno,
Y para mañana entonces quedamos para verificar este otro cortante. Ya con eso hemos visto el cortante y luego vamos a ver la parte práctica.